Hoy vamos a hablar del principio de superposición. Este principio nos permite calcular la intensidad de campo gravitatorio que se genera en una región del espacio donde se sufren los efectos de dos o más masas. Espera, porque este principio de superposición también se puede aplicar a otras magnitudes de carácter vectorial, como el caso de la fuerza gravitatoria, o otra de carácter escalar que veremos más adelante, que es el potencial gravitatorio. Aclarado esto, continuamos. Se establece que la intensidad de campo gravitatorio resultante será la suma de los vectores de intensidad de campo gravitatorio que generan en dicho punto cada una de las masas independientemente. Es decir, podemos expresarlo como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de todos los vectores g sub i, donde n es el número total de masas. Vamos ahora a ilustrar esto con un ejercicio. El ejercicio nos pide calcular la intensidad de campo gravitatorio que generan dos masas puntuales en un punto determinado. La primera masa se sitúa en el punto A, 0 menos 2, y tiene una masa de 2 gramos. La segunda es de 5 gramos y se sitúa en el punto 1, 0. Y el punto en el que nos pide calcular la intensidad de campo gravitatorio que generan es el punto P, situado en 2 menos 1. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar los tres puntos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dibujar los vectores de intensidad de campo gravitatorio que generan ambas masas. En primer lugar, dibujamos el vector G2, que es el vector de intensidad de campo gravitatorio que genera la masa 2, y después el vector G1, siempre del punto en el que se genera el vector a la masa que genera el vector. Recordemos que tenía ese signo negativo. El siguiente paso que vamos a realizar va a ser calcular el módulo de ambos vectores. Para ello, utilizamos la fórmula general g por m entre la distancia al cuadrado. En el primer caso, la masa es 2 por 10 a la menos 3. Recordad en el sistema internacional que para la masa la unidad del sistema internacional es kilogramos. Como tenemos gramos, pues tenemos que multiplicar por 10 a la menos 3. Ahora lo que hemos calculado es la distancia. Tenemos 2 en el eje horizontal y 1 en el eje vertical. Mediante el teorema de Pitágoras sacamos la hipotenusa, se nos va la raíz cuadrada porque está al cuadrado, y el resultado final es 2,688 por 10 a la menos 14 metros partido segundo cuadrado. Y ahora hacemos lo mismo con el vector de intensidad de campo gravitatorio que genera la masa m2 en el punto P. En este caso, la masa es 5 por 10 a la menos 3. Ahora calculamos la distancia. Tenemos 1 en el eje vertical, otra vez la unidad en el eje horizontal, por lo que la distancia al cuadrado es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Así, el resultado final que obtenemos es 1,6675 por 10 a la menos 13 metros partido segundo cuadrado. Como vemos, son valores bastante pequeños, ya que las masas son bastante pequeñas. La fuerza de gravedad se da entre masas bastante grandes. Una vez hemos hallado el módulo, tenemos que averiguar cuáles son las componentes horizontales y verticales. Para ello utilizamos la fórmula siguiente. Tenemos que hallar el ángulo que forma respecto al eje horizontal. La componente horizontal será el módulo por el coseno de dicho ángulo y la componente vertical será el módulo del vector por el seno de dicho ángulo. Para ello lo que tenemos que hacer es hallar los ángulos. El ángulo que forma el vector g sub 1, el denominaremos alfa sub 1,
y para ello utilizamos la fórmula del arco tangente. Así el resultado que obtenemos, arco tangente de la distancia en vertical entre la distancia en horizontal. Y obtenemos que el ángulo es 206,56 grados. Aquí es muy importante tener en cuenta los cuadrantes. Este vector se sitúa en el tercer cuadrante porque recordemos que la tangente es la misma tanto para este ángulo como para otro ángulo del primer cuadrante. Hacemos lo propio con el ángulo que forma con la horizontal el vector G2 y obtenemos a partir de las longitudes en vertical y horizontal obtenemos que el ángulo es 135 grados. En este caso el ángulo es del segundo cuadrante. Podría resultar que nos diese un ángulo del cuarto cuadrante, pero como tiene la componente horizontal negativa, resulta del segundo cuadrante. Una vez que hemos hallado los ángulos, como ya teníamos el módulo, ya podemos proceder a calcular las componentes verticales y horizontales. El vector G1 es igual a menos 2,404 por 10 a la menos 14 y menos 1,202 por 10 a la menos 14 J. Metros partidos segundo cuadrado. Recordemos poner siempre las unidades. Hacemos lo mismo para el vector G2. Y obtenemos que el resultado es menos 1,179 por 10 a la menos 13 y más 1,179 por 10 a la menos 13 J metros partidos segundo cuadrado. Como vemos, como hemos utilizado ángulos entre el 0 y el 360, nos salen directamente los signos al hacer los cálculos con senos y cosenos. Vemos que G1 tiene ambas componentes negativas, por lo que está en el tercer cuadrante, y G2 tiene la componente horizontal negativa y la componente vertical positiva, por lo que sí que coincide con que sea del segundo cuadrante. Ahora que ya tenemos las componentes horizontales y verticales de ambos vectores, ya podemos sumar estos vectores, como nos decía al principio de superposición. Así, la intensidad de campo gravitatorio resultante será la suma del vector G1 y el vector G2, dándonos como resultado 1,4194 por 10 a la menos 13 y más 1,0588 por 10 a la menos 13 J. Y recordemos poner las unidades, metros partido segundo cuadrado. Así ya hemos conseguido obtener el valor para el vector de intensidad de campo gravitatorio que generan ambas masas. También es bastante común en estos ejercicios que nos pidan hallar el módulo. Para ello simplemente utilizamos la fórmula general, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y obtenemos como resultado que el módulo del vector resultante de intensidad de campo gravitatorio es 1,7708 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. Podemos expresar también el vector con la fórmula módulo argumental y hallaríamos el ángulo, es decir, el argumento, con la fórmula del arco tangente, obteniendo que el ángulo sería de 143,28 grados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo por aquí la siguiente parte del tema. Espero que te haya gustado, deja tu like, suscríbete y hasta el próximo vídeo.